y vamos a mostrar también. Bien, entonces en este video vamos a hacer un análisis exploratorio de datos de un censo forestal, pero vamos a adicionar algunas herramientas disponibles en ERE que no hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces nosotros tenemos inicialmente acá, hemos hecho en el paso 1, hemos establecido una carpeta de trabajo. En el paso 2 hemos importado la base de datos que estaba en formato CSV, bueno, y que lo hemos denominado forestal. En el paso 3 hemos visto las características del data frame que nosotros hemos generado, ¿no? Y en el paso 4, ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Esto es sumamente importante. Nosotros sabemos, bueno, antes que hagamos esta parte de aquí, nosotros sabemos que cualquier variable numérica, como el volumen, por ejemplo, entonces nosotros podemos calcular, hacer un resumen estadístico mucho más amplio con esta función fbasics, con esta librería fbasics. Nos puede calcular el número de observaciones, ¿no? El valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil, nos va a calcular la mediana, la media, la sumatoria de los valores, ¿no? Luego vamos a tener, lo más importante, vamos a tener el límite inferior de la media, el límite superior de la media, ¿no? Para un determinado nivel de confiabilidad, ¿no? La varianza, también la desviación estándar, el valor de la simetría, y el valor también de la kurtosis, ¿no? Entonces, en uno solo nosotros podemos ver esa situación, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen estadístico de una variable o de dos, pero mucho más amplio. Esa es la idea al utilizar esta librería fbasics, porque nosotros le vamos a dar acá, le vamos a dar algunos otros argumentos más. Entonces, vamos a utilizar nosotros, vamos a sacar entonces en el paso 4, ¿no? Entonces, vamos a hacer, ¿no? Un análisis, ¿no? Efectuar un análisis de estadística descriptiva, efectuar un análisis de estadística descriptiva utilizando la librería o el paquete también se llama, la librería entonces fbasics, esa es la librería fbasics, ¿no? Bien, entonces acá nos vamos nosotros ahí y vamos a lo primero que tenemos que hacer es cargar la librería. Entonces vamos a colocar library, entonces acá tenemos el nombre de la librería que es fbasics. Bien, entonces vamos a hacer correr y vamos a ver si está disponible en nuestra... Bien, fíjense, cuando aparece esto, significa, aquí está en color rojo, la librería, hemos invocado, cargado, y cuando aparece esto también en color rojo y no hay un color azul, significa entonces que está bien lo que hemos hecho, lo que hemos cargado, ¿no? Entonces nos vamos acá y vamos a limpiar y vamos a hacer correr nuevamente. Bien, entonces vamos a tener acá, bien, la librería, fíjense, no hay ningún problema, no hay ningún error. Pero si no tuvieran ustedes la librería, entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente colocar esta orden para instalar install.package, bueno, acá, package, ¿no? No se va a olvidar la S al final. Y luego, entre paréntesis y entre comillas, el nombre del paquete, que sería fbasics.
y colocan acá y les dan Enter. Esto tienen que hacerlo correr acá en la consola y les va a pedir posteriormente un repositorio, que nosotros seleccionemos un repositorio para poder instalar esa librería y ustedes ya hemos indicado eso en la primera parte de ERE. Tenemos que seleccionar, ¿no? Tenemos que seleccionar un repositorio de alguna universidad, de alguna instancia que esté o algún repositorio que esté muy cercano donde nosotros estamos. Entonces, nosotros utilizamos, por ejemplo, el repositorio de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un repositorio, ese repositorio se lo utiliza y nos va a instalar directamente este paquete F-Basics, que está mal. Tiene que ser el B es mayúscula. Es así, F-Basics, ¿no? Bien, entonces, si ustedes no lo tienen instalado, esto lo hacen correr. Pero como yo lo tengo, lo voy a desactivar así para que no vaya queriendo instalar nuevamente, ¿no? Bien, ahora aquí nosotros vamos a ir a utilizar algunas opciones de F-Basics. Por ejemplo, vamos a redondear vamos a redondear y vamos a explicar. Vamos a redondear, por ejemplo, el resultado, los resultados están redondeados, y vamos a hacer un cálculo de la estadística básica. Entonces vamos a colocar acá la función basic o basic, y aquí colocamos entonces stats, la estadística básica, ¿no? La estadística básica. Entonces, nosotros acá, ¿no? Vamos a colocar el nombre del objeto, ¿no? El nombre de nuestro objeto es, bueno, acá vamos a colocar, el nombre de nuestro objeto es forestal. Forestal. Bueno, había otra cosa que nos tenemos que acordar también, es que especies columna 1, esta es la columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, ¿no? Entonces, el volumen está en la columna 6, ¿no? En la columna 6. Bien, entonces ahora vamos a indicar que nosotros queremos acá que nos calcule todas las filas, que incluya todas las filas en este cálculo de la estadística básica, y por lo tanto simplemente esto vamos a poner una coma, y acá nosotros podemos decir, por ejemplo, que queremos que sea de dos variables, ¿no? Entonces, de dos variables, del diámetro, que es la columna 1, 2, 3, ¿no? Y de 4, 5, y del volumen, que es la columna 6, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí bien establecido de que son dos variables que vamos a ver ahí, que sería la variable diámetro, DAP, y la variable volumen. Entonces, ahora cerramos. Si hemos hecho la selección, ¿no? Nosotros podemos seleccionar así cualquier otra columna que represente a cualquier otra variable, ¿no? Entonces, luego acá, coma, y esto es importante. Ahora vamos a darle CI. ¿Qué será CI? CI es un intervalo de confianza. ¿Cuál es el intervalo de confianza que nosotros le vamos a dar? Entonces, la confiabilidad que podemos dar normalmente, se da una confiabilidad para este intervalo de 95% o 99%. Entonces, nosotros vamos a utilizar 0.95. 0.95. Estamos acá, ¿no? Y entonces ahora vamos a decir con cuántos decimales, solamente con dos decimales, Bien, vamos a ver, espero que no tengamos algún error, pero vamos a ver. Va a decir que está bien. Bien, pareciera que estuviera bien. A ver, ojalá que no tengamos ningún. Bueno, vamos a limpiar la librería, la consola, y hacemos correr. Bien, esto es lo que nos saca, esto es lo más importante, no hemos tenido ningún error. Bien, fíjense ahora, no solamente nos está sacando el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el segundo, el tercero, la mediana, la media, sino tiene otras medidas más descriptivas acá, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué podemos ver entre el diámetro y el volumen, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos entonces interpretar esta salida? Tenemos 2.653
mediciones del DAP, tenemos 2.653 mediciones del volumen. Este ANA significa que no tenemos celdas vacías, 0 celdas vacías, todas están llenas. Tenemos un valor mínimo del diámetro. A ver, inicialmente vamos a describir la variable diámetro. Tiene un mínimo de 42 centímetros, un máximo de 134. El primer cuartil es 58 centímetros. Eso significa que la probabilidad de tener diámetros menores o iguales a 58 centímetros es de un 25%, y la probabilidad de tener diámetros menores o iguales a 67 centímetros es de un 75%. El valor de la media aritmética es 63.94. El valor de la mediana es 62 centímetros. Entonces significa que en el diámetro la media aritmética es mucho mayor que la mediana. Es casi 64 y el otro es 62, ¿no? La esa es la suma de los valores, de todos los valores. Bueno, la suma en el caso del diámetro es un número bastante alto. Lo más importante es esto que está acá. El SE-min que ustedes pueden ver, es el error estándar de las medias. Entonces, cuando nosotros hacemos muestreo estadístico, como por ejemplo lo hacemos cuando hacemos un inventario forestal, donde tenemos parcelas que están tenemos un número determinado de parcelas de medición que están a una determinada distancia, localizados sobre determinadas líneas. Entonces, esos son muestras y por lo tanto, cada uno de esos valores es un promedio representativo. Entonces, cuando nosotros consideramos los valores como promedios, entonces la medida que nos mide el grado de dispersión o de variabilidad es justamente el error estándar. Por lo tanto, aquí tenemos el error estándar de los promedios, que es 0,17. Tenemos ahora el valor de la media, ¿no? El valor de la media, fíjense cuánto nosotros tenemos una media aritmética de 63.94. Eso significa que la probabilidad de tener valores con una confianza del 95%, nosotros que hemos establecido acá, 95%, con esa confiabilidad del 95%, entonces nosotros vamos a tener valores entre 63.6 y 64.28 centímetros, ¿no? Entonces, en otras palabras, también podemos decir que la probabilidad de tener valores entre 63.6 y 64.28 justamente es 95%. Tenemos una varianza de 8.9, la desviación estándar es 8.99 centímetros, la asimetría es 1.76 y por lo tanto nuestra curva de distribución es asimétrica, porque para que sea simétrica nuestro valor tiene que ser igual a 0, ¿no? La curtosis también presenta un valor muy alto, mayor a 3 en ambos casos, ¿no? Por lo tanto, decimos que esa es una curva de distribución leptocúrtica, ¿no? Cuando son mayores a 3. Entonces, esa sería una descripción del diámetro, estamos explorando. Y en el caso de volumen, lo mismo. Tenemos un mínimo de 0,63, tenemos un máximo de 7.5 metros cúbicos, tenemos un primer cuartil de 1.47, el tercer cuartil es 2.28, la media aritmética es 1.97 y la mediana 1.82. Eso significa que de la misma manera que con el diámetro, aquí la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Entonces, si la media aritmética es mayor que la mediana, eso significa que hay mayor concentración de las probabilidades en la parte izquierda de la curva. Por lo tanto, vamos a tener una cola más larga a la derecha. Entonces, esa es digamos, la interpretación. Tenemos la suma, tenemos el cuadrado medio, mejor dicho, tenemos la desviación estándar de las medias. Y fíjense, acá tenemos una desviación estándar de las medias de 0.01. Eso significa entonces que para el volumen, para la variable volumen de madera, su error estándar es mucho menor que para el diámetro,
¿no? Luego tenemos también que el intervalo de confianza a un 95% de confiabilidad se encuentra entre 1.94 metros cúbicos y 2 metros cúbicos. Tenemos una varianza de 0.51, una desviación estándar de 0.77 metros cúbicos y tenemos una asimetría de 2, que es mucho mayor que 0. Por lo tanto, como es mayor a 0, es positivo. Entonces, corroborando también lo anterior, presenta una asimetría con una cola más larga a la derecha, ya que la media aritmética es mayor que la mediana. Y finalmente, la kurtosis también presenta un mayor grado de apuntalamiento porque su valor está mucho más alejado en relación al de AP. Entonces, también en la kurtosis va a presentar una curva leptocúrtica, ¿no? Porque tiene un valor mucho mayor, ¿no? En relación al del diámetro. Bien, entonces, esa sería una descripción, pero un poco más profunda, de ambas variables, ¿no? Tanto del diámetro como del volumen, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más podemos explorar? Acá ya tenemos un resumen estadístico, Ahora, podemos revisar, ustedes saben que cuando nosotros queremos ajustar a un modelo teórico, una variable numérica, normalmente lo primero que hacemos es tratar de ver si existirá un grado de ajuste adecuado a la distribución normal, ¿no? Entonces, eso significa revisar la normalidad de las variables, ¿no? Entonces, algunas pueden tener una buena aproximación, otras no. Es importante que eso lo podamos ver porque para estar seguros también de que cuando nosotros apliquemos las propiedades en el cálculo de probabilidades de ese modelo teórico, que es el modelo de la distribución normal, entonces estemos seguros que las probabilidades que calculemos en base a esas propiedades de esa curva teórica sean las adecuadas para los datos con los cuales estamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias formas de saber, por ejemplo, una pregunta que nos vamos a hacer acá es la siguiente. La variable diámetro a la altura del pecho se ajustará a una curva normal. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Si se ajusta o no hay ninguna posibilidad de ajuste de ese conjunto de datos a una curva en forma de campana, una curva simétrica, etc. Y lo mismo ver en el caso del volumen, ¿no? Ver si su curva de distribución, cuál es la probabilidad de que se pueda ajustar a una curva normal en forma de campana, simétrica. En acá también, como estamos hablando de bosques, de datos de bosques naturales, donde se tiene una gran variabilidad, entonces lo que en la práctica se hace es ver si hay una aproximación, ¿no? Por lo menos una aproximación de la distribución de nuestra variable aleatoria a ese modelo teórico de la normal o de otra distribución de probabilidades para variables aleatorias continuas, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en el siguiente paso, acá, bueno, vamos a copiar esto para que quede claro también ahí. Vamos a copiar. Lo copiamos acá. Bien, entonces ahí tenemos toda una serie de información. Ya no es tan simple como lo hace Summary. Summary, si bien hace lo mismo, pero es mucho más simple la descripción que realiza Summary. Esto es un poco más profundo, más completa la descripción, porque no solamente toma en cuenta las medidas de tendencia central, las medidas de posición, sino también está tomando en cuenta un cálculo del intervalo de confianza, ¿no? Entonces está calculando a ver cuál es el intervalo, entre qué límite inferior y límite superior del diámetro o del volumen los datos son confiables, ¿no?
Y eso va a depender indudablemente del intervalo de confianza que nosotros hemos colocado acá, ahí, que es 0,95, pero también podemos colocar 0,99 para ser un poco más exigentes, ¿no? Bien, entonces acá tenemos esos valores, ¿no? En acá posiblemente para el examen no requieran ustedes interpretar estos dos últimos, porque no se ha visto, ¿no? Creo que no hemos visto todavía en estadística, aunque ahora estamos viendo en este método lo que es asimetría y kurtosis, pero sí se puede interpretar todo lo demás, porque todo lo demás se ha visto de alguna manera en la materia de estadística, lo que son cuartiles, la media, la mediana, el error estándar, ¿no? El límite inferior, ¿no? El límite superior del intervalo. Entonces aquí tenemos un intervalo de clase. Este es un intervalo que tiene su límite inferior y su límite superior. Es un intervalo de confianza al 95%, porque eso es lo que hemos colocado acá, ¿no? Bueno, y también tenemos la varianza, la desviación estándar. Bien, entonces acá tenemos definido eso. Ahora vamos a tener entonces, ahora en el paso 5, bien, vamos a tener acá el paso, sería el paso 5, ¿sí? Paso 5. Entonces acá vamos a revisar la normalidad de las variables. Entonces, revisar la normalidad de las variables. Queremos ver cuán lejos o cuán cercano está la distribución, la curva de distribución de estas variables, diámetro y volumen en relación a esa curva teórica normal, ¿no? Ese modelo teórico de la normal. Bien, entonces, para eso nosotros tenemos que tener, ¿no? Un método estadístico para ver si se aproxima, no se aproxima, cuál es el criterio que tomamos en cuenta para al final concluir si existen buenas posibilidades, una aproximación a la curva normal, o al final lo contrario, que sería que no existe ninguna aproximación de la curva de distribución de la variable a la curva de la normal, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar entonces, para esto vamos a utilizar una prueba estadística, que es la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no? Entonces, esa prueba de Shapiro-Wilk es una prueba que nos permite a nosotros saber si la variable, la curva de distribución de nuestra variable está próxima a la normal o está alejada, ¿no? Y eso es lo que vamos a interpretar ahora. Entonces, vamos a calcular el estadístico, vamos a calcular el estadístico W de Shapiro, de Shapiro-Wilk. Bien, para cada variable, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer en esta exploración es, por decir, si las dos variables, diámetro y volumen, podemos llegar a la conclusión de que ninguna de ellas se aproxima a la curva normal, que podría ser, pero también podemos ver qué diferencia hay entre ellos, cuál tiene más cercanía y cuál está mucho más alejado también de esa curva normal, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar entonces una función hemos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso, vamos a desagregar las variables, vamos a desagregar las variables de nuestro data frame. Para desagregar las variables de nuestro data frame, eso significa que nosotros podamos reconocerlo simplemente con el nombre de la columna, necesitamos utilizar la función attach. Entonces, la función que vamos a tener attach, ¿no? Attach forestal. Entonces, lo que va a hacer es que va a desagregar ahora cada una de esas columnas, ¿no? Esas 6 columnas que nosotros tenemos acá, ¿dónde están? Acá. Entonces, nosotros cuando coloquemos especie, ya directamente va a reconocer esa columna. Cuando coloquemos código, también va a reconocer esa columna, todos los datos de esa columna, porque lo estamos desagregando, ¿no? Del data frame forestal. Por eso es que hemos colocado attach forestal, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces ya desagregado.
Y ahora vamos a utilizar, vamos a generarnos un objeto en R que lo vamos a llamar Shapiro, por ejemplo, del diámetro, DAP, Shapiro DAP. Entonces, primeramente vamos a hacer del diámetro, entonces vamos a utilizar esta función, Shapiro. Eso parecería complicado, pero no es complicado, es sumamente sencillo. Vamos a ver cuál es el criterio para decir, este está más cerca, este está más alejado de la curva normal. Entonces vamos a tener acá, Shapiro, punto 3. Esta es la función, ¿no? Esta es la función. Entonces, primeramente hemos dicho que vamos a hacer para el diámetro. Y el diámetro está como DAP. Está como DAP. Entonces, colocamos acá DAP, ¿no? Entonces, estamos colocando DAP, ¿no? Y ahora decimos que nos muestre ahora el objeto que hemos creado, que es Shapiro.dap, ¿no? Entonces, vamos a hacer correr ahora. Bien, y aquí tenemos entonces la salida, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks para los datos del diámetro. Bien, entonces acá colocamos ahí. Bien, entonces acá vamos a tener, vamos a copiar, ¿no? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es interpretar esta salida y eso es sumamente sencillo. Entonces, acá vamos a ir. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para ver si existe o no existe un ajuste de nuestros datos a la normal? Ese p-value, esa es la probabilidad de cometer errores, ¿no? Ustedes pueden ver es 2.2, pero estamos diciendo por e elevado a menos 16. Entonces tenemos 16 ceros ahí, ¿no? Entonces la probabilidad es sumamente bajísima, ¿no? Es sumamente bajísima. Entonces acá tenemos el siguiente criterio, Entonces vamos a tener acá, ¿cuál es el criterio? ¿No? Entonces el criterio es el siguiente. Si el F, si el p-value, mejor, el p-value, ¿no? Si el p-value es menor que, ¿no? Estamos haciendo, el criterio es el siguiente, si el p-value, que es la probabilidad de cometer errores, ¿no? Es menor que el nivel de significación, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser acá nuestro nivel de significación? Entonces, acá nuestro nivel de significación es 0.05, ¿no? Porque estamos teniendo un coeficiente, hemos dicho, de un intervalo de confianza de 0.95, por lo tanto, nuestro nivel de significación va a ser 0.05. Entonces, si el p-value este es menor que el nivel de significación, coma, entonces, la distribución, la curva de distribución de la variable, de la variable, de la variable diámetro, de la variable diámetro, es diferente a la curva, a la curva, a la curva normal. Por lo tanto, acá decimos que está lejos, no existe ninguna posibilidad de que el diámetro se pueda ajustar a la curva normal, ¿no? No existe ninguna posibilidad. Bien, ahora, entonces, en cambio, bueno, acá vamos a ver, si el p-value es mayor que el nivel de significación, si fuera, por ejemplo, ese p-value mayor que el nivel de significación, ¿no? Mayor que 0.05, entonces acá vamos a poner, si el p-value es mayor que el nivel de significación, de 0.05,
0.05, ¿no? Entonces, la curva de distribución de la variable, ¿no? Se aproxima a la curva normal. Entonces, la curva de distribución de la variable se aproxima a la curva normal, ¿no? En este caso, está muy lejos de 0.05. La probabilidad de cometer errores, ese p-value, es mucho menor que 0.05. Por lo tanto, como es mucho menor, entonces decimos que la distribución de nuestra variable aleatoria y la distribución normal son completamente diferentes. En cambio, si el p-value, la probabilidad de cometer errores, fuera mayor que el nivel de significación, vamos a suponer que acá hemos obtenido 0.06, ¿no? Que el p-value fuera 0.06, entonces, lo cual significa que es mayor a 0.05, entonces podemos decir que con una confiabilidad de 95%, podemos decir que la curva de distribución de nuestra variable diámetro se aproxima a la curva normal teórica, ¿no? Entonces, ese es el criterio que nosotros tenemos que tomar. Ahora, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo ahora para el volumen, ¿no? Ahora, lo más interesante acá es que nosotros, como estamos explorando, puede ser que también el volumen presente lo mismo, un valor mucho menor a 0.05, pero entre los dos podemos, entre diámetro y volumen, al final podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? ¿Cuál de ellos está mucho más alejado de, digamos, de esa curva teórica normal, ¿no? Si bien los dos no se aproximan, pero cuál está más lejos y cuál está más cerca teóricamente, ¿no? Bien, entonces acá vamos a hacer, ahora para el volumen, entonces vamos a tener Shapiro, estamos generando un nuevo objeto, punto vol vamos a colocar, volumen, entonces vamos a colocar acá, vamos a utilizar ahora la función, esta es una función, Shapiro.test, test. Entonces, ¿qué variable? Entonces nos vamos a la variable vol, esa es la variable. Y ahora decimos que nos muestre el objeto Shapiro.vol, ¿no? Entonces vamos a ver que nos muestre, a ver, vamos a ver si no hemos cometido ningún error. Bien, aquí tenemos ahora el Shapiro para el volumen, ¿no? Para el volumen. Entonces, bien. Entonces tenemos acá los datos y podemos ver que el comportamiento es muy similar al diámetro. Entonces, en resumen, casi los dos tienen el mismo comportamiento, porque también su valor, ¿no? Es similar el valor, este es el valor del estadístico W, ¿no? De esta distribución. Entonces, es 0.88, acá es 0.85. Pero lo más importante, fíjense, el p-value sigue teniendo 2.2 por e a la menos 16. Entonces, este valor no ha cambiado. Eso significa que también el volumen no tiene ninguna posibilidad de que su curva de distribución se aproxime a la normal. Entonces, ni el volumen ni el diámetro tienen posibilidades de tener una aproximación a la curva normal. Y otra conclusión también que podemos sacar es que ambos presentan la misma distancia, ¿no? De la curva normal. O sea, están alejados los dos de la curva normal, son curvas asimétricas, las del diámetro y la del volumen, y por lo tanto, esa diferencia es similar para las dos variables en relación a ese modelo teórico, porque los dos presentan la misma probabilidad de cometer errores, que es 2.2 por e a la menos 16. Entonces, y otra cosa importante acá, en realidad no nos está indicando de que sea este valor, 2.2 por e a la menos 16, sino que nos está diciendo la probabilidad de cometer errores es mucho menor, ¿no?
que 2.2 por e elevado a la menos 16. Lo que pasa es que ya no toma en cuenta, para no estar colocando una gran cantidad de ceros, entonces ese es el límite, el umbral, y a partir de eso decimos todos los que estén más abajo van a ser probabilidades de cometer errores menores. Es menor, vamos a decir, 2.2 por e a la menos 16. Podría ser el valor menos 24, menos 30, menos 50, pero ya son menores ese valor. Entonces, esa sería una conclusión acerca de ver si nuestra curva tiene un ajuste a la normal o no tiene un ajuste a la normal, ¿no? Bien, además de eso, nosotros podemos ver cómo también, si bien estamos llegando a la conclusión acá, eh, estamos viendo la pregunta que nos han indicado acá en este inciso, ver si las variables diámetro y volumen se ajustan a la normal, y hemos llegado a la conclusión de que no hay ninguna posibilidad de que se ajusten. Eso es a través de una prueba. Esta es una prueba estadística, un método estadístico, pero también estos resultados que hemos obtenido lo podemos nosotros mostrar a través de un método gráfico, ¿no? De un método gráfico. Entonces, para ver el método gráfico, vamos a ver el paso 6. El paso 6. Vamos a ver entonces, paso 6. Paso 6. Vamos a construir la gráfica de QQ-Plot, ¿no? Construir, y vamos a explicar qué significa eso. Construir la gráfica de QQ-Plot. QQ-Plot. Bien, entonces, este es un gráfico donde en un eje van a estar, ¿no? Van a estar la distribución de los valores de acuerdo a una curva teórica, ¿no? Y en el otro eje va a estar la distribución de los valores de acuerdo a los datos que nosotros hemos obtenido, ¿no? En este caso, de acuerdo a nuestros datos de diámetro y volumen. Y vamos a tener una línea a 45 grados entre X y Y, lo que nos va a dar cuál es la correspondencia que hay entre lo que es el modelo teórico y lo que es la curva verdadera, la curva de los datos obtenidos, ¿no? Entonces estamos viendo un poco lo teórico y lo práctico, ¿no? Lo real. Entonces, para eso vamos a construir entonces esta gráfica. Y como son dos variables, entonces para esto también es importante, necesitamos nosotros un nuevo paquete, una nueva librería. Vamos a ver si nosotros tenemos, es una librería que normalmente se instala cuando también nosotros instalamos el R, pero a ver, vamos a ver si está en acá, es library, la librería es car. Vamos a ver si está instalado, ¿no? En nuestro R, ¿no? Bien, bien, parece que estuviera. A ver, vamos a ver. Sí, está instalado, ¿no? Está instalado entonces esta librería, no hay ningún problema. Pero si ustedes no tienen, entonces nuevamente acá para construir necesitamos, entonces acá vamos a colocar, necesitamos tener instalado la librería car. Entonces acá vamos a tener, si nosotros no tuviéramos, entonces ¿qué vamos a hacer? Colocamos acá install.package y colocamos entre comillas car. Bien, y le damos enter, y acá en la consola nos va a ir cargando una vez que nosotros seleccionemos un repositorio. Este repositorio, ya hemos dicho que en nuestro caso, este repositorio va a ser la Universidad de Sao Paulo, ¿no? La Universidad USPA, ¿no? Universidad de Sao Paulo. Ese es el repositorio, el mejor repositorio, uno de los mejores repositorios, pero la otra ventaja es que es un repositorio que es cercano a donde nosotros estamos. Bien, entonces vamos a tener la librería, vamos a llamar a la librería library car. Entonces vamos a hacer correr la librería. Bien, ahí tenemos, eso significa que está ya la librería bien. Ahora vamos a
vamos a hacer el QQplot. Entonces, vamos a ver. Entonces, la función que vamos a utilizar simplemente es QQplot, ¿no? ¿De qué variable? Entonces, vamos a hacer de la variable primero DAP. Entonces, vamos a hacer el QQplot de la variable DAP. Entonces, vamos a ver si no tenemos ningún problema. Bien, ese es entonces el QQplot de la variable diámetro. Vamos a explicar a qué se refiere esto. Pero a ver, vamos a ver un poco la figura. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es, si ustedes hemos dicho que tenemos dos ejes. El eje horizontal X, donde están los cuantiles de la curva normal, ¿no? Entonces tenemos acá la media 0, tenemos un valor positivo 1, 2, 3, y tenemos hacia la izquierda hasta de menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, esos son los valores de la normal, de los cuantiles de la curva normal en el eje X. Y en el eje Y tenemos los valores de nuestra variable diámetro, Y aquí podemos ver, tenemos justamente esta línea, hay una línea, esta sería la línea de correspondencia entre los cuantiles de la curva normal y los valores de nuestro diámetro para que pueda haber una aproximación, ¿no? Pero ¿qué podemos ver nosotros? Que solamente existe coincidencia entre los valores, ¿no? Entre las probabilidades de la curva normal y las probabilidades de nuestros datos, solamente hay correspondencia en más o menos entre menos 1 y 1. Para valores inferiores a menos 1, que es lo que tenemos, no existe correspondencia, porque fíjense ahora, estos valores que son valores, las probabilidades con los valores medidos, entonces están alejados de esta curva, de esta línea, mejor dicho, están alejados de esta línea, ¿no? Y también acá, en los valores más altos, más superiores, entre, por ejemplo, 1 y 2, y 2 y 3, ¿no? De los cuantiles de la normal, existe mucha más diferencia. Estos son los datos medidos, los reales, y fíjense lo que deberían estar son acá en esta línea. Si esta línea, todos se bajarían y estuvieran como en este caso, en esta parte, sobre esta misma línea de acá, porque este es el intervalo de confianza, entonces, podríamos decir que hay un buen ajuste, ¿no? Pero acá, como vemos, está alejado. El intervalo de confianza es esta línea punteada, el intervalo. Esos valores, tanto especialmente en esta parte, entre 1 y 2 y 2 y 3, están lejos del intervalo de confianza, y también acá están valores menores a menos 1, están fuera del intervalo de confianza. Estos valores, por ejemplo, están fuera de ese intervalo de confianza, aunque hay otros valores que acá están dentro del intervalo, pero tenemos otros que están fuera, y aquí tenemos una gran cantidad que están fuera del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, eso también nos hace ver gráficamente que no existe este ajuste, que si bien se da un ajuste, se da simplemente en una franja de los valores, alrededor de la media, ¿no? Alrededor de la media, pero ya alejándose hacia valores más inferiores o superiores, entonces ahí hay una discrepancia entre los valores que nosotros tenemos, entre los cuantiles de la normal y los cuantiles que nosotros tenemos de nuestra variable aleatoria que hemos medido, que son los reales, ¿no? Bien, entonces esa es la forma en que tenemos que interpretar. Y ahora vamos a hacer entonces también acá, vamos a hacer entonces también la gráfica, ¿no? La gráfica del QQplot. Acá podemos hacer la gráfica ahora del QQplot del volumen. Bien, como son dos gráficos, entonces acá para comparar vamos a colocar los parámetros de gráfico par, mfrow, entonces acá tenemos igual c, entonces queremos una fila pero con dos columnas, bien, entonces tendríamos ahora entonces este gráfico, bien, acá vamos a ver si está bien.
Bien, ahí hay un error, parece. A ver, sí, hay un error acá. El error es que este C no puede ser mayúscula. La función de concatenación siempre es minúscula. Bien, entonces vamos a ir acá, vamos a limpiar y vamos a hacer correr todo para que no tengamos problema. Vamos a hacer correr todo nuevamente. No hay error, no hay ningún error. Y bueno, y ahí tenemos el gráfico, ¿no? El gráfico, entonces, ahora, este es nuestro gráfico. Fíjense. Este es del diámetro, este es del volumen. Fíjense, en el caso del volumen casi es la misma situación. Solamente en esta parte hay un buen ajuste entre los cuantiles de la curva normal y los cuantiles de nuestros datos que hemos medido del volumen. En cambio, a partir de -1 para los valores más abajo, tenemos que nuestros cuantiles de los datos que hemos medido en el volumen están fuera del intervalo de confianza de los cuantiles de la normal. Y también a partir de 1, 2, 3, entonces fíjense, hay una mayor diferencia de estos valores, ¿no? De estos valores en relación a esta línea. Están mucho más alejados, están fuera del intervalo de confianza y como podemos ver casi tienen los dos, tanto el diámetro como el volumen, casi un mismo comportamiento en realidad en relación a sus cuantiles, ¿no? Y comparando estos cuantiles con los de la curva normal teórica. Entonces, aquí nuestra conclusión es que no hay ninguna posibilidad de que estas dos variables tengan un ajuste a la normal. ¿Cuándo vamos a decir que existe un buen ajuste? Cuando, por ejemplo, acá tengamos algunos puntos que estén fuera de este intervalo, pero que la mayoría está dentro de este intervalo. Aquí tenemos un intervalo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos hay un buen ajuste con la prueba de Shapiro-Wilks, entonces eso significa que esa variable, su gráfica, nos va a dar que estos puntos de negros que están ahí alejándose cada vez más, deberían estar entonces dentro de este intervalo de confianza, ¿no? Bien, entonces, esa sería la interpretación, ese sería el gráfico que tendríamos que realizar para realizar esta exploración, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a dejar de compartir. Bien, entonces acá vamos a detener la grabación.